Continuamos con el tema de la probabilidad. Ya vamos entrando en conceptos quizá más interesantes. Bueno, el concepto de la probabilidad condicionada. Este concepto es muy interesante, muy importante. Y va a aparecer mucho en los ejercicios de selectividad. Bueno, vamos a poner un ejemplito para que así lo entendamos bien. Entonces, el experimento sería lanzar un dado. Y el espacio muestral, pues ya sabemos que son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y consideramos tres sucesos. Consideramos el suceso A, que sería salir 3 o menos, que sería, por ejemplo, bueno, por ejemplo no, sería 1, 2, 3. El suceso B, salir más de 3, que es el 4, 5, 6, que en realidad es el contrario del suceso A, es decir, el suceso B es el contrario del A, lo puedo llamar B o lo puedo llamar contrario del A, y el suceso C, que es salir par. Y entonces salir par es 2, 4, 6. Bueno, pues se suele plantear para la probabilidad condicionada pues una relación entre sucesos que suceden antes, o bueno, que suceden antes, que se sabe la información antes que otro. Por ejemplo, supongamos que yo sé del dado, que el dado, o puedo saber si el dado ha salido 3 o menos o más de 3. Es decir, se pueden dar dos situaciones, o que el dado salga menos de 3 o que el dado salga más de 3. Bueno, pues sabiendo eso, yo puedo también discutir cuál es la probabilidad de salir par. La probabilidad de salir par, lo mismo, la probabilidad de salir par, pues ya sabemos que son, por la ley de Laplace, casos favorables entre casos posibles. 3 de 6 resultados posibles, es decir, un medio. Bien, bueno, pues esa es la probabilidad de salir par. Pero a ti te dan una información extra, como si fuera esto una especie de concurso. Te dicen, bueno, oye, ¿cuál es la probabilidad de que salga par sabiendo que el resultado ha sido 3 o menos? Y eso se llama probabilidad condicionada. ¿Cuál es la probabilidad de que salga par dado o condicionado a que ha salido 3 o menos? Bueno, pues en el caso este, como yo sé que ha salido uno de estos tres resultados, ya no hay tantos números pares, ya nada más que está el 2. O sea que la probabilidad de este suceso salir par condicionado a esta primera condición sería una de 3, un tercio. Esto es, un medio sería 50%, y esta probabilidad ha subido ha bajado al 33,33%. Ya no es la misma probabilidad. ¿Y si yo sé que ha salido 4 o más? Es decir, que ha salido más de 3. ¿Cuál es la probabilidad de C condicionado al suceso B? Bueno, pues en este caso el suceso B es como favorable al salir par y entonces tiene dos resultados pares frente a tres resultados posibles. Entonces sería 2 tercios, que es 66,66%. Bueno, pues ese es el concepto de la probabilidad condicionada. Entonces se escribe así, C condicionado a A. Esta barra vertical se lee condicionado. Veremos que está un poquito relacionado con el signo, con la operación de dividir, pero aquí no estamos dividiendo. Dividir es con probabilidades, o sea, con los números. Yo no estoy dividiendo sucesos, sino que estoy condicionando. Bueno, pues entonces esa es la probabilidad condicionada. Bien, hay una fórmula general y vamos a explicarlo con este mismo ejemplo.
si yo me fijo, ¿cuál es la probabilidad de que salga par y pertenezca al conjunto A? De que salga par y que esté en el conjunto A, pues nada más que hay un valor. Es la probabilidad de que salga un 2. Eso es una de 6. ¿Vale? Si yo me fijo, la probabilidad condicionada de C a A es igual a la probabilidad de la intersección partido la probabilidad de A. Si no, vamos a hacer la cuenta. Probabilidad de la intersección sería 1 partido 6 y la probabilidad de A, que ya que sería estos tres resultados, sobre 6 sería un medio. Bueno, el 2 pasa arriba multiplicando, el 6 pasa abajo dividiendo. Y esto, si lo simplifico, me queda un tercio, que es justamente lo que me sale. Lo mismo sucede con C intersección B. C intersección B, ¿cuál es C intersección B? ¿Cuáles son los valores que están en B y en C? Pues son el 4 y el 6, que son 2 de 6 posibles valores dentro del espacio muestral. 2/6 o un tercio. ¿Cuál es la probabilidad de C condicionado a B? Pues resulta que es la probabilidad de C intersección con B partido por la probabilidad de B. Y entonces esto sería, C intersección con B sería un tercio. Y la probabilidad de B es, como ya sabemos, tres casos posibles entre 6, 3 casos favorables entre 6 casos posibles. O sea, un medio, ¿no? Bueno, pues entonces esto sale 2 tercios, que me quedo sin hoja. Y efectivamente sale lo mismo que salía aquí. Bueno, pues eso es la fórmula general. Entonces, en general, ya sabemos lo que es un suceso condicionado. Un suceso condicionado es considerar un suceso condicionado a que haya ocurrido otro anteriormente, o bueno, a que haya ocurrido otro. Y en general la probabilidad de un suceso condicionado, ahora vamos a liberarnos de que A, B y C valen estas cosas. Pongo de A condicionado a B en general. Pues es la probabilidad, se calcula así, probabilidad de la intersección partido la probabilidad de B. Fijaos que para recordar esta fórmula, saber que arriba siempre va la probabilidad de la intersección y abajo pongo la probabilidad del que está aquí debajo. Por eso esto significa condicionado, pero recuerda a una división. Y esa división indica que el que está debajo es el que tengo que poner aquí abajo. Bien, pero esta fórmula se puede leer al revés, es decir, puedo despejar la probabilidad de la intersección. A lo mejor a veces es más fácil o te dan la probabilidad del suceso condicionado y la probabilidad del suceso B y tú puedes calcular la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad del suceso A condicionado a B por la probabilidad del suceso B. Entonces, estas dos fórmulas, tanto esta como esta, que son la misma, pero leídas de otra manera, son fundamentales para la probabilidad condicionada. Y aquí podemos poner las letras que sea con el intercambio correspondiente. Entonces, bueno, pues aquí me sale que la probabilidad de la intersección es el producto de dos probabilidades. Eso me puede despertar como una especie de preguntita, ¿no? De decir, oye, la probabilidad de la unión
era igual a la suma de las probabilidades de A con B. Bueno, luego había que corregirlo quitándole la probabilidad de la intersección, ¿eh? Bien, pero, pero bueno, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades y la probabilidad de la intersección sale el producto de las probabilidades, aunque no exactamente de las dos probabilidades. Bueno, pues vamos a introducir ahora el concepto de suceso independiente. Entonces, se dice que dos sucesos A y B, A y B, A y C, B y C, lo que sea, las letras que sean, son independientes cuando la probabilidad de uno condicionado a otro es igual a la probabilidad del uno sin condicionar. Es decir, que la probabilidad condicionada y sin condicionar son iguales. Esto puede ser así y también se puede poner al contrario, porque no estoy distinguiendo ninguno de los dos. Entonces, que las probabilidades condicionadas son iguales a las probabilidades sin condicionar. Y en este caso, y esto es muy importante, la probabilidad de la intersección, cuando los dos sucesos son independientes, es igual a la probabilidad de A condicionado a B, pero eso es la probabilidad de A, por la probabilidad de B. O sea que cuando dos sucesos son independientes, la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades. Esto es muy importante. Y además como muy intuitivo, pero para eso hace falta que los sucesos sean independientes. Bien, un detalle importante. No confundir con sucesos incompatibles. Sucesos incompatibles serían aquellos aquellos cuya intersección es el conjunto vacío, no tiene nada que ver con sucesos independientes. Hombre, la probabilidad de la intersección en este caso es muy sencilla, que es igual a la probabilidad del conjunto vacío, que es cero. Pero precisamente no tendría por qué tener nada que ver con el producto de las probabilidades de A por B. Entonces, no tiene nada que ver. Incompatibles con independientes, ¿eh? Cuidado con eso, que luego hay confusiones, no sabemos cuándo es independiente, cuándo es incompatible. Incompatible, la intersección es el vacío y por supuesto la probabilidad es cero. Cuando los sucesos son incompatibles, la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades, ¿eh? En este caso, si A y B son incompatibles, ya no tengo espacio en la hoja, bueno, pues la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades, ¿vale? Entonces, si A y B son incompatibles, la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades. Si A y B son independientes, que es otra cosa totalmente distinta, la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto está bien para este vídeo. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por vuestra atención.